Hoy vamos a avanzar la cavidad bucal, la cavidad bucal. Ustedes van a vivir de la cavidad bucal, ¿no? Van a hacer platita con esta cavidad. La cavidad bucal tiene tres compartimientos. El primer compartimiento se llama vestíbulo. El segundo compartimiento, el más importante, se llama la cavidad bucal propiamente dicha. Y el tercer compartimiento se llama la orofaringe, que está allá al fondo. ¿Okay? El vestíbulo es la parte más anterior de la cavidad bucal, la que está en relación con la mucosa de los labios y de la mejilla, y de las mejillas, mejor dicho, y la parte externa de las piezas dentarias, ¿sí? Ustedes saben que en esta parte nosotros tenemos una mucosa labial, una mucosa que pertenece a las mejillas, y además tenemos una mucosa que es la mucosa gingival, que está relacionada con las encías. Toda esta recámara que les estoy mencionando se llama el vestíbulo. En el vestíbulo tenemos además dos frenillos. En el labio superior tenemos el frenillo del labio superior, y en el labio inferior tenemos el frenillo del labio inferior. En el vestíbulo también vamos a encontrar en la parte lateral, frente al segundo molar superior, el orificio de apertura de la glándula parótida, el orificio de apertura del conducto de Stenum, el conducto parotidio, que conduce la saliva desde la glándula parótida hasta la cavidad bucal, concretamente hasta el vestíbulo, frente al segundo molar superior. Ahí encontramos ese orificio. ¿Okay? Ese primer elemento, entonces, que corresponde a la cavidad bucal, se llama vestíbulo. No se olviden que ahí tenemos la mucosa de los labios, la mucosa de las mejillas y la mucosa gingival, muy importante. No se olviden que ahí vamos a encontrar los alveolos dentarios y las articulaciones que tiene con las piezas dentarias. Bueno, si ustedes se acuerdan, estas articulaciones son importantes. ¿Cómo se llaman las articulaciones entre los alveolos y las piezas dentarias? Donfos. La segunda parte es la cavidad bucal propiamente dicha. La cavidad bucal propiamente dicha está formada por el paladar blando por arriba, por el piso de la boca por abajo, y a los lados y adelante la parte interna de las piezas dentales. Y el contenido principal de la cavidad bucal propiamente dicha es la lengua. ¿Cuál es el límite posterior de la cavidad bucal? Ustedes en esta figura pueden ver que el límite posterior de la cavidad bucal es el istmo de las fauces.
istmo de las fauces. ¿Cómo está conformado el istmo de las fauces? El istmo de las fauces está conformado por una celda que se llama la celda amigdalina. Ahí ustedes tienen la celda amigdalina. Y la celda amigdalina tiene dos pilares. Un pilar anterior, un pilar posterior. Este arco que se llama el arco palatofaringeo, la úvula, el arco, y en este otro lado también se ve la celda amigdalina. La celda amigdalina, como les decía, está conformada por dos pilares. Un pilar anterior que está formado por el músculo palatogloso y un pilar posterior que está formado por el músculo palatofaringeo. Y al medio está la amígdala palatina. Eso se llama celda palatina. Y todo esto se llama el istmo de las fauces. ¿Cómo está formado el istmo de las fauces? Celda amigdalina. El arco anterior, palatogloso. El arco posterior, palatofaringeo. El arco de la celda, esto se llama úvula. Otra vez arco, celda amigdalina. Palatogloso, el pilar anterior, palatofaringeo, el pilar posterior, y el contenido es la celda amigdalina. Lamento que la luz sea tan intensa y no nos permita ver bien. Ese es el límite entre la cavidad bucal y la orofaringe que está para atrás. ¿Cómo está formado el paladar? ¿Cómo está formado el paladar? Ustedes saben que la pared superior, el techo de la cavidad bucal es el paladar. Y el paladar está formado por el paladar óseo, o paladar duro también se llama, y por el paladar blando. En esta figura ustedes pueden ver parte del paladar óseo. Ustedes ya saben que el paladar óseo está formado por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Acuérdense cuando veíamos huesos. Ese es el paladar óseo, ¿sí? Más atrás del paladar óseo está el paladar blando. Es un paladar muscular. Y miren los elementos que forman parte del paladar blando. En primer lugar, detrás del borde posterior de la lámina horizontal está la aponeurosis palatina del músculo tensor del velo del paladar. Ahí ustedes están viendo. La aponeurosis palatina del músculo tensor del velo del paladar. Y vamos a encontrar varios músculos que forman el paladar blando. ¿Cuáles son esos músculos? Pues el tensor del velo del paladar es uno de ellos. El elevador del velo del paladar es otro de ellos. El palatogloso y el palatofaringeo son los otros dos. Y el músculo de la úvula. ¿Ok? De nuevo, ¿quiénes conforman el paladar blando? La aponeurosis palatina del músculo tensor del velo del paladar. El músculo tensor del velo del paladar. El músculo elevador del velo del paladar. El palatogloso, el palatofaringeo y el músculo de la úvula. A nosotros detrás del paladar duro tenemos el paladar blando. Estoy, por si acaso, para que repasen, estoy mostrándoles las imágenes del Atlas de Net.
miren ustedes, acuérdense los vasos y nervios que hay en esta región. Aquí adelante está el agujero palatino anterior. En la parte posterior está el agujero palatino mayor y más atrás el agujero palatino menor. ¿Qué están entrando hacia la cavidad bucal por estos agujeros? Pues por el agujero palatino anterior, vasos y nervios palatinos anteriores. Por el agujero palatino mayor, vasos y nervios palatinos mayores. Y por el agujero palatino menor, vasos y nervios palatinos menores. No hay donde perderse, ¿no? Que son vasos y nervios que van a venir a inervar esta parte del paladar. Luego tenemos una serie de glándulas salivales que forman parte del grupo de las glándulas salivales menores. Nosotros tenemos tres glándulas salivales menores, que son estas que les estoy mostrando, las glándulas palatinas, las glándulas labiales y las glándulas linguales, ¿ok? Este grupo de glándulas salivales son microscópicas, pero si ustedes se tocan con la lengua, el paladar siempre está humedecido. Si ustedes se tocan la lengua, siempre está húmeda. Si ustedes se tocan la parte interna de los labios, siempre está humedecido. ¿Por qué? Porque tenemos glándulas salivales menores. Pero también tenemos glándulas salivales mayores, tres glándulas salivales mayores, ¿ok? Las glándulas salivales mayores son la parótida, la más grande, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Estas glándulas son macroscópicas. Entonces, bien, miren, yo les he mostrado en plano profundo el paladar óseo y el paladar blando. Ya saben ustedes cómo se forma el paladar óseo y el paladar blando. Debajo de esta parte profunda está la capa de glándulas salivales palatinas. Y de ahí está la mucosa palatina. La mucosa palatina tiene un rafe medio importante que forma esta mucosa, ¿ok? Y además tiene unos pliegues palatinos transversos, ¿ok? En todo el paladar, en toda la mucosa del paladar, nosotros tenemos unos pliegues transversos y un pliegue que se llama el rafe medio. Bueno, entonces esa es la mucosa palatina, Esto está conformando el techo de la cavidad bucal. ¿Quiénes forman el piso de la cavidad bucal? Como ustedes ya saben, el piso está formado por un músculo que se llama el miloioideo. Ustedes saben que el músculo miloioideo se origina en la línea del miloioideo, en la mandíbula. Y sus fibras musculares de estos dos músculos vienen hacia el medio y forman este rafe, el rafe medio del miloioideo, así se llama. El verdadero piso de la boca está formado por el miloioideo, no se van a olvidar. Pero el miloioideo está reforzado por la parte de afuera y por la parte de adentro. Miren ustedes por la parte de afuera. Este es el vientre anterior del músculo digástrico, que lo está reforzando al piso por la parte de afuera. Y por la parte de adentro vamos a ver al músculo genioideo.
al músculo genioideo, que vienen desde las apófisis inferiores hasta el hioides, ¿ok? Por la parte interna. Entonces, estos tres músculos, el miloioideo, la parte del vientre anterior del digastro, y además el genioideo forman el piso del agua, ¿ok? ¿Está claro hasta ahí? Ya conocemos los músculos masticadores, ¿no es así? Acuérdense, y si no se acuerdan les hago recuerdo. El temporal. El temporal es el principal músculo junto con el massetero. Acuérdense de cuando veíamos el parietal, había la línea temporal superior, la línea temporal inferior. En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis del músculo y en la línea temporal inferior el músculo temporal. El músculo temporal se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Y miren ustedes en la rama ascendente de la mandíbula, en la cara externa, pues ahí ustedes pueden ver todo el origen del massetero, poderoso massetero, ¿no? El massetero y el temporal son dos músculos muy importantes. El massetero entonces se origina en toda la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula y se inserta en el borde inferior de la apófisis. ¿Cómo se llama esta apófisis? Me olvidé. De la apófisis cigomática y del borde inferior del cigomático. En el borde inferior del cigomático y en el borde inferior de la apófisis cigomática se insertan las dos porciones que tiene el massetero. La porción profunda y la porción superficial. Estos dos músculos son poderosos porque nos hacen abrir, es decir, abren la mandíbula, cierran la mandíbula. Llevan adelante la mandíbula y llevan atrás la mandíbula. Imagínense un león cuando está atrapando a una presa, ¿no? Imagínense un tigre cuando está atrapando a una presa. ¿Cómo serán sus de fuertes, sus temporales y su massetero, ¿no? Nosotros mismos utilizamos estos músculos para desgarrar las carnes, ¿no? Si nos invitan a un churrasco y nos dan una carne muy dura, tenemos que desgarrarla así, ¿no es así? Nos ayuda a abrir y cerrar la mandíbula, a llevar hacia adelante, protrusión, a llevar hacia atrás, retrusión. Estos son los dos músculos masticadores importantes. Los otros dos son los pterigoideos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. ¿Dónde nacen los músculos pterigoideos? ¿Ah? Eso, muy bien, te felicito. En las alas del apófisis pterigoide. El pterigoideo lateral en el ala lateral, el pterigoideo medial en el ala medial. El pterigoideo lateral viene a reforzar la articulación temporomandibular. Miren, este es el pterigoideo lateral, que tiene dos porciones, una superior y una inferior. Y miren ustedes cómo refuerza, porque viene a insertarse por dentro del cóndilo de la mandíbula. Refuerza la articulación temporomandibular. Poderoso músculo. El pterigoideo lateral. Nace en el ala lateral de la apófisis pterigoides.
El pterigoideo medial nace en el ala medial de la posterioides y viene al ángulo interno de la mandíbula. Al ángulo interno de la mandíbula. Estos músculos nos ayudan a lateralizar la mandíbula, nos ayudan a masticar, a formar el bolo alimenticio. ¿Okay? Son los 4 músculos masticadores que tenemos. Aquí les estoy mostrando, lastimosamente no tengo una buena visión. Les estoy mostrando la dentición de un infante, ¿no? Que ustedes ya deben saber, ¿llevan anatomía dentaria? No. Miren, un niño hasta su dentición definitiva tiene en cada cuadrante 5 piezas dentales. Aquí ven el incisivo central, aquí ven el incisivo lateral, aquí ven el primer molar, el segundo molar y el tercer molar. Ustedes pueden ver, y lo mismo abajo, ¿no? Lo mismo abajo. Incisivo central, incisivo lateral y los 3, incisivo central, incisivo lateral, un canino y 2 molares, primer molar y segundo molar. En la parte superior hay 5 en un cuadrante, 5 en otro cuadrante. En los 2 cuadrantes hay 10 piezas dentarias en la parte superior, 10 piezas dentarias en la parte inferior. ¿Cuántos dientes tiene en total un niño hasta su dentición final? 20, ¿ok? Entonces miren ustedes cómo van cambiando, ¿no? Por ejemplo, el incisivo central comienza a salir a los 8 a 10 meses. El incisivo lateral también sale en esa edad. El canino sale entre los 16 a 20 meses. El primer molar sale entre los 15 a 21 meses. ¿Sí? Y así sucesivamente. El primer premolar sale a los 9 años. El segundo premolar sale a los 10 años. El primer molar sale a los 6 años. El segundo molar sale entre los 12 y 13 años. Y los terceros molares entre 17 y 25 años. Ustedes todavía deben estar con ese problema, ¿no es cierto? Del tercer molar. Entonces, cuando somos grandes, en cada cuadrante, ustedes saben bien, tenemos un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer premolar, un segundo premolar, un primer molar, un segundo molar, un tercer molar. En cada cuadrante tenemos 8 piezas dentarias. Si tenemos 8 piezas dentarias acá, en el otro tenemos 8, en total tenemos 16 en el maxilar y 16 en la mandíbula. ¿Cuántas piezas dentarias tenemos en el adulto? 32. ¿Ok? Esto es lo que pues ustedes van a estudiar ahora. ¿Cómo está formada una pieza dental? Tiene una corona, tiene un cuello y tiene una raíz. La corona es la parte exterior de los dientes, la que nos muestra. Y en la corona tenemos 3 partes. Miren ustedes. El esmalte, que es la parte blanquecina, blanca de los dientes. Debajo del esmalte tenemos la dentina, y debajo de la dentina tenemos la pulpa dental, donde van a terminar las terminaciones nerviosas y vasculares de cada diente. Entonces, bien, el esmalte está compuesto por una sustancia que se llama adamantina, muy parecida al marfil de los elefantes.
Debajo del esmalte tenemos la dentina. La dentina es una sustancia que está conformada por numerosos túbulos dentinarios, ¿sí? Y luego tenemos la pulpa dental, el lugar donde terminan los vasos y nervios que van a ir a irrigar y a inervar una pieza dental. Esto se llama la corona. Debajo de la corona está el cuello. Ahí en el cuello nosotros podemos ver la mucosa gingival. Miren ustedes cómo está la mucosa gingival y una serie de capas que van a formar esta mucosa gingival. Esto se llama el cuello en los dientes. Y en la parte profunda tenemos la raíz. En la raíz, en lugar del esmalte, tenemos el cemento. El cemento que está adherido a la cavidad alveolar del maxilar o de la mandíbula. ¿Ok? Entonces tenemos el cemento. Debajo del cemento tenemos de igual manera la dentina. Y por dentro de la dentina tenemos los conductos radiculares o conductos dentarios, donde están ocupados por una terminación nerviosa, una terminación arterial y una terminación venosa. ¿Sí? Entonces los conductos radiculares de un diente terminan en la pulpa dental. De esta forma está formado los dientes. Hay tres partes: la corona, el cuello y la raíz. Ustedes pues van a ir viendo a lo largo de la carrera que cada uno de los dientes tiene una pues característica especial. Ahí pueden ver los incisivos, ahí pueden ver los caninos y lo más importante, la raíz de cada una de las piezas dentarias. Ustedes vean que la raíz de los premolares y sobre todo la raíz de los molares son un poco más complicadas que el resto de la raíz. ¿No es así? Entonces, bien, en el Prometheus, en el tomo 3, ustedes tienen la nominación que se hace de cada diente. ¿Sí? Miren ustedes, la boca está formada en 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante inferior derecho. Y miren cómo se designa a las piezas dentales. El primer incisivo, el incisivo central, es el 1-1. El incisivo lateral es el 1-2. El canino es el 1-3. El primer premolar es el 1-4. El segundo premolar es el 1-5. El primer molar, el segundo molar y el tercer molar son el 1-6, el 1-7 y el 1-8. En el segundo cuadrante, de la misma manera, el 2-1 para el incisivo central, el 2-2 para el incisivo lateral, el 2-3 para el canino, el 2-4 para el primer premolar, el 2-5 para el segundo premolar, el 2-6 para el primer molar, el 2-7 para el segundo molar, el 2-8 para el tercer molar. O sea, ustedes tienen en su historia clínica una cartilla donde van marcando en un paciente cuáles son las piezas dentarias que están afectadas y ustedes tienen que conocer seguramente esta nominación de memoria, porque seguramente más en anatomía dentaria y en las otras materias les insistirán en que conozcan esta terminología dentaria. ¿Okay? Y la otra cosa también que es importante, que los dientes tienen una cara vestibular.
La cara que mira hacia los labios se llama la cara vestibular. Tiene una cara oral o lingual, la cara que mira la lengua, ¿sí? Tiene un borde mesial, el que mira al medio, y tiene un borde distal, el que mira hacia afuera. En el caso de un molar, por ejemplo, el molar tiene 4 caras, ¿no es así? ¿Se dan cuenta? La cara que mira hacia el vestíbulo se llama cara vestibular. La cara que mira hacia la lengua, hacia la cavidad oral, se llama pues cara lingual u oral. La cara que mira al medio se llama cara mesial. Y la cara que mira hacia afuera se llama la cara distal. Entonces ustedes también van a ir aprendiendo esta terminación anatómica y semiológica para indicar cuál de las caras está con una caries dentaria, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces eso les van a ir enseñando con el correr de los cursos que tengo. Bueno, la lengua. La lengua tiene 2 partes. Tiene esta cara, la cara que se llama el dorso de la lengua, y tiene una cara que se llama la cara inferior de la lengua. ¿Ok? El dorso de la lengua y la cara inferior de la lengua. Miren ustedes, en esta figura, si ustedes pueden apreciar bien, tenemos la cara inferior de la lengua. En la cara inferior de la lengua, ¿qué vamos a encontrar? Primero voy a relatar la cara inferior de la lengua. En la cara inferior de la lengua tenemos un frenillo lingual. Un frenillo lingual. Ese frenillo es muy importante. Muchos niños nacen con el frenillo acortado. Por eso es que muchos niños, a medida que van creciendo, no pueden vocalizar bien las palabras. Son, como decimos en Santa Cruz, lenguachutas, no hablan bien, no vocalizan bien. Y muchos de ellos porque tienen el frenillo muy corto. ¿Ok? Debajo de la lengua también vamos a encontrar un paquete básculo nervioso muy importante. Ahí vamos a encontrar la arteria y las venas linguales profundas y el nervio lingual. La arteria y las venas linguales profundas y el nervio lingual son arterias y venas que vienen a irrigar la lengua, y el nervio lingual es un nervio que va a venir a inervar la lengua. ¿Ok? Uno de los nervios que inervan la lengua. Enseguida les voy a decir cuáles son los nervios que inervan la lengua, además del nervio lingual que les estoy mencionando. Algo muy importante que no pueden olvidar. Al lado del frenillo lingual tenemos 2 orificios que se llaman las carúnculas sublinguales. Y en las carúnculas sublinguales desembocan los conductos submandibulares de las glándulas salivales submandibulares. ¿Ok? Al lado del frenillo tenemos 2 pequeños orificios que se llaman las carúnculas sublinguales. Y en las carúnculas sublinguales desembocan las glándulas sublinguales, las glándulas salivales sublinguales, los conductos de las glándulas sublinguales. Por un lado eso, les voy a preguntar en el examen. ¿Ok? Y al lado de las carúnculas sublinguales, ahí ustedes tienen, al lado de las carúnculas hay un pliegue que se llama el pliegue sublingual. En el pliegue sublingual vamos a encontrar orificios
varios orificios donde desembocan las glándulas, la glándula sublingual. En la carúncula sublingual desemboca la glándula submandibular. ¿Les dije así o no? Oh, ya. En la carúncula sublingual desemboca la glándula submandibular. Si me equivoqué, corrijo, continúo al basurero. En las carúnculas sublinguales desembocan las glándulas submandibulares. Eso tienen que corregir y aprender porque es pregunta esa. Al lado de las carúnculas hay unos pliegues que se llaman pliegues sublinguales. Y en los pliegues sublinguales hay varios orificios donde desemboca la glándula sublingual a través de varios conductos. Hay unos 7 conductos a cada lado. Lamentablemente no sé por qué no hacen tapar eso. Qué barbaridad. Bueno, entonces no se olvide, la carúncula sublingual es para la desembocadura de la glándula submandibular. Y en el pliegue sublingual hay varios orificios donde desembocan los conductos de la glándula sublingual. ¿Se entiende ahora? Ya. Se entiende porque es pregunta de examen. ¿Qué vamos a ver en el dorso de la lengua? Les he hablado de la cara inferior de la lengua. ¿Qué vamos a ver en el dorso de la lengua? En el dorso de la lengua vamos a ver 3 partes. Primero, el vértice, que es la punta de la lengua, el cuerpo de la lengua y la raíz de la lengua. ¿Sí? Y la raíz de la lengua. Hay un surco que se llama el surco terminal. Miren que tiene la forma de una V dentilabial volcada. Y aquí al medio del surco terminal está el agujero ciego. El surco terminal divide a la lengua en 2 tercios anteriores, el cuerpo de la lengua, y en un tercio posterior, la raíz de la lengua. ¿Ok? Ustedes van a ver que en todo el dorso de la lengua vamos a encontrar papilas gustativas de diferente forma. Miren ustedes, acá en esta figura les muestro algunas papilas. Hay papilas que tienen la forma filiforme, así en punta. Hay papilas que tienen la forma fungiforme, como un hongo. Hay papilas que tienen la forma de una hoja, de una rama de árbol, de una hoja de árbol, que se llaman papilas coloreadas. Hay papilas que tienen como cuernitos, que se llaman cornificadas. Hay papilas que son circunvaladas. Todas estas papilas son papilas gustativas. ¿Ok? Son papilas gustativas y estas papilas gustativas están distribuidas por toda la lengua. ¿Ok? Les decía que hay un surco que se llama el surco terminal que divide a la lengua en 2 partes. Hacia adelante están los 2 tercios anteriores de la lengua y hacia atrás el tercio posterior. Desde el punto de vista sensorial, la lengua es inervado, los 2 tercios anteriores de la lengua son inervados por el séptimo par craneal. ¿Cómo se llama el séptimo par? En la punta de la lengua tenemos papilas gustativas para el dulce. ¿Ok? Hacia los lados tenemos papilas gustativas para el salado.
un poco más atrás tenemos papilas gustativas paralelas. ¿Ok? Estos tres tipos de papilas gustativas, dulce, salado y ácido, son inervadas por el nervio facial. El nervio facial inerva sensorialmente la lengua en los 2 tercios anteriores. Cuando digo sensorialmente me refiero al sentido del gusto. En el tercio posterior tenemos las papilas gustativas para el amado. Las papilas gustativas para el amado. Y las papilas gustativas para el amado están inervadas por el noveno par. Por el noveno par. ¿Cómo se llama el noveno par? No, el noveno par se llama glosofaringe. El noveno par se llama glosofaringe. Entonces, sensorialmente, ¿quién inerva la lengua? El séptimo par en los 2 tercios anteriores, el noveno par en el tercio posterior. Sensitivamente, ¿quién inerva la lengua? ¿Quién me dice? Es decir, sensitivamente estoy diciendo, pues alguna vez se han mordido la lengua. Nunca que duele, no se han mordido la lengua, nunca han metido algo muy caliente a la lengua o algo muy frío a la lengua. Pues esa es la inervación sensitiva. ¿Quién le da la inervación sensitiva? El quinto par, el trigémino. ¿A través de qué nervio? El trigémino tiene el nervio maxilar, el nervio mandibular y el nervio maxilar y el mandibular. El mandibular viene e inerva la lengua. ¿Ok? La inervación sensitiva de la lengua está dada por el trigémino. ¿Cuál es la inervación motora de la lengua? El 12º par craneal. El 12º par craneal, ¿qué se llama? Hipogloso mayor. El hipogloso mayor mueve, inerva los 16 músculos que enseguida les voy a mostrar de la lengua. ¿Ok? ¿Para qué movemos la lengua? ¿Para qué nos sirve mover la lengua? Es el órgano de la fonación, es el órgano de la masticación, es el órgano de la deglución, es el órgano del gusto. ¿Sí? ¿Cuántas funciones? Movemos la lengua. ¿Quién tiene más desarrollado el 12º par? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién es más charlatana? Mujer. Se dan cuenta. Las mujeres son más comadres cuando se... Entonces, bien, no se olvide que la lengua está inervada de esa manera. Si nosotros vemos el dorso de la lengua, es decir, la raíz de la lengua, miren ustedes en la parte posterior de la lengua. En la parte posterior de la lengua vamos a ver sobresaliendo un cartílago que pertenece a la laringe, que se llama la epiglotis. Si nosotros hacemos abrir la boca a cualquier persona y bajamos la lengua con un bajalenguas, nos vamos a chocar con la epiglotis. La epiglotis está sobresaliendo en la parte posterior de la lengua. La epiglotis es un cartílago de la laringe, ¿ok? Pero está sobresaliendo en el fondo de la cavidad bucal. La epiglotis tiene un pliegue glosoepiglótico medio y tiene unos pliegues glosoepiglóticos laterales. Y aquí al fondo hay un fondo que se llama valécula, la valécula.
pliegue gloso epiglótico medio, pliegue gloso epiglóticos laterales y en el fondo tiene la valécula, ¿ok? Y hacia los lados está la cerda amigdalina, limitando la lengua. Ustedes pueden ver la cerda amigdalina que está formada por dos pilares. El pilar anterior, ya lo conocen, pálato gloso. El pilar posterior, pálato faríngeo. La cerda amigdalina, donde vamos a encontrar la amígdala palatina. ¿Ok? Entonces, en el fondo de la lengua podemos ver estas características de la lengua. Ese es el dorso de la lengua. Bueno, la lengua está conformada por músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos de la lengua? En primer lugar, el pálato gloso. El pálato gloso. El pálato gloso es un músculo que nace en el paladar blando y viene a la lengua. Gloso significa lengua, que es una glositis, una inflamación de la lengua, ¿no es cierto? El pálato gloso. El siguiente músculo se llama estilogloso. ¿Dónde nacerá el estilogloso? En la apófisis estiloides. En la apófisis estiloides, el estilogloso. El tercer músculo es el geniogloso. El geniogloso nace en la apófisis genisuperior y viene hacia la lengua. Y el cuarto músculo es el iogloso. Nace en el hueso hioides y viene a la lengua. Miren, poderosos músculos que forman la lengua. Pálato gloso, estilogloso, iogloso y ¿cuál más? Geniogloso. 4 músculos extrínsecos.